Bien, Bea, bueno, muchas gracias. Le mandamos un beso a Juli y voy a aprovechar, le mando un beso a Anita, mi sobrina, que hoy también va a jurar la bandera en Maldonado. Bueno, nos metemos en temas de actualidad, porque ustedes saben, la semana pasada se conoció que un estudio sobre la alimentación de adolescentes de los barrios de Bella Italia y Punta de Rieles, realizado por la Universidad de la República, muestra que las familias de la zona no llegan con ingresos suficientes a garantizar los alimentos para todos sus integrantes, y esto tiene consecuencias sobre todo en los más jóvenes. Para dialogar sobre esto recibimos en Arriba Gente a la coordinadora del Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición de la UDELAR, a Alejandra Girona. Bienvenida, Alejandra. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo surge este estudio? Recuerdo que ahí, ya al final de la pandemia, había sido noticia el desmayo de algunos adolescentes en centros educativos y que, según informaban los docentes, estaba vinculado a falta de alimentos, ¿no? Esto motivó a que ustedes hicieran un estudio. ¿Cómo lo hicieron? Bien, nosotros recibimos un llamado del Programa Integral Metropolitano, que es un programa base de extensión universitaria que trabaja en la zona de Bella Italia, Punta Rieles, todo Camino Maldonado. Y así ellos están en contacto permanente con docentes que les transmitían la preocupación por el tema de la alimentación en la adolescencia. Entonces, en ese momento, el Programa Integral Metropolitano llama a servicios universitarios, Facultad de Ciencias Sociales, Nutrición, etcétera, para poder planificar y ejecutar un estudio que diera cuenta de si esto era verdad, ¿no? Porque en ese momento estaba la discusión sobre, bueno, ¿hay hambre, no hay hambre? No, las autoridades que decían una cosa, los docentes que decían otra. Bueno, entonces lo que nosotros decidimos es poder acercarnos a los hogares de estas zonas en donde viven adolescentes y poder estudiar qué es lo que estaba pasando. Entonces, lo que hicimos fue no acercarnos a través de los centros educativos, como habitualmente uno puede pensar que es más fácil llegar a los adolescentes, sino que esto tuvo, a través de Facultad de Economía, del Instituto de Estadística, una rigurosidad de poder seleccionar manzanas de acuerdo al número de adolescentes que viven en esta zona y poder allí, entonces, indagar. Y este estudio tuvo la particularidad de que tiene una parte cuantitativa, que es la que muestra datos sobre la inseguridad alimentaria, sobre la alimentación, pero también una parte cualitativa en donde compañeros hicieron entrevistas en profundidad, encuentros, para explorar realmente cuáles son las estrategias que las familias utilizan para alimentarse diariamente. En la primera parte, la parte cuantitativa, ¿con qué números nos encontramos en cuanto a inseguridad alimentaria, a falta de alimentación o mala alimentación de las familias, sobre todo de los adolescentes, que es el foco de este estudio? Bien, ahí otro de los temas que hicimos fue medir la inseguridad alimentaria, es decir, bueno, realmente esto que siempre hemos dicho, ¿no? De cuál es el grado, la experiencia en torno al acceso a los alimentos, porque eso es lo que mide la inseguridad alimentaria. Bueno, allí lo que obtuvimos es que de estas familias que además tienen, si me permitís decirte, las características de estos hogares son hogares numerosos con 5 o más integrantes, eso no es menor, con un nivel socioeconómico en el 70% de estos hogares de nivel socioeconómico bajo. Por lo tanto, estamos hablando de adolescentes que nacen, crecen, se desarrollan en hogares con las características que tiene la pobreza. Entonces, allí la inseguridad alimentaria dio 39.7, entre moderada y grave, ¿sí? Quiere decir que lo que relatan estas familias es que tienen problemas para acceder y en donde cambiaron la cantidad y en donde un 12% relata haber tenido episodios de hambre o de haberse salteado comidas en ese hogar por falta de alimentos. Por lo tanto, es una situación, un 40% de estos hogares viven en un grado de inseguridad alimentaria. ¿Qué tan trasladable es esa muestra que ustedes nos dicen que realizaron a la realidad de los dos barrios? Y a la vez aprovecho para preguntar si, más allá de que se hizo en los hogares, si la ANEP tuvo alguna participación, si Secundaria aportó algún dato, si estuvo al tanto de la realización. Bien, la muestra es representativa, por lo tanto realmente es una muestra rigurosa que da cuenta de la realidad de estos dos barrios y de estas familias o hogares que tienen adolescentes.
Lo otro es que no, porque como nosotros trabajamos con los hogares directamente, no evitamos todo lo que tenía que ver con los permisos, con las autorizaciones, si hubiésemos hecho este estudio en los centros educativos. Y por otro lado, porque ya había datos vinculados a los centros educativos y a nosotros lo que nos interesaba era ver la realidad de los adolescentes escolarizados y no escolarizados. Entonces, por eso es que decidimos trabajar en los hogares. Alejandra, para hacerlo bien concreto, ¿qué comen estos hogares? ¿Cómo resuelven? Teníamos el dato el otro día de un informe del Instituto Cuesta Duarte que hay 100.000 personas más que ganan por debajo de los 25.000 pesos. Acá pusimos número, una canasta, ¿no? Que era 9.000 pesos por persona. 9.300 La canasta pesos básica con todo, cubriendo todos los rubros alimenticios en las porciones diarias que se tienen que consumir. Concretamente, ¿cómo hacen esas familias? ¿Qué consumen? ¿Qué comen? La mayoría de estos hogares están vinculados a alguna transferencia del Estado o a la ayuda de ollas populares, de iglesias, de espacios, organizaciones no gubernamentales que le acercan alimentos. Pero también se movilizan un montón de otras estrategias para sobrevivir que tienen que ver con la autoproducción en algunos casos, con obviamente conseguir los alimentos de lo que para nosotros es basura, para otros es alimento, y eso está presente. Hay un montón, la ayuda familiar en estos hogares, la solidaridad y la ayuda entre la familia es muy importante. Entonces, así es donde van obteniendo los alimentos. Con la característica que en general los adolescentes son tratados como adultos, por lo tanto, si tengo alimentos en casa, ¿cómo los voy a distribuir intrafamiliarmente? Siempre van a priorizar a los más chiquitos y por lo tanto el adolescente deja de comer para que los hermanos más chicos puedan consumir alimentos. Y las características de la alimentación que dio este estudio muestran que obviamente basan la alimentación con lo que pueden comprar, que es harina, arroz, fideos, harina de maíz, ¿sí? En realidad esos son los productos que circulan y por lo tanto el 82% no consumió frutas y verduras, ¿tá? Lo cual lo que hace es mostrar, por un lado, una alimentación que se basa en hidratos de carbono complejos, en lo que les decía, cereales, ¿no? Harinas, con nada inexistente consumo de frutas y verduras, excepto la verdura que se utiliza para condimentar o la cebolla, el morrón, ¿sí? Y luego en el medio un grupo de adolescentes que tampoco tienen acceso a un consumo diario de carnes o de proteínas, tan importante para esta etapa de crecimiento y desarrollo. Eso justamente da lugar a un fenómeno que a veces puede no entenderse, pero sí cuando uno lee el informe, que es el sobrepeso por desnutrición. ¿Eso lo explica? Esto lo explica en parte. Una de las características también de la alimentación es que la mitad de los adolescentes consumen en forma diaria productos ultraprocesados, ¿no? Que estos ya sabemos y hemos hablado de las características que tienen, de lo que llenan y por otro lado de lo que desalimentan. Entonces, cuando uno muchísimos años atrás pensaba en hogares con pobreza e inseguridad alimentaria, en donde la desnutrición estaba presente, obviamente, porque la cantidad de alimentos que uno podía acceder era menor. Entonces, la desnutrición era la característica. Hoy lo que vemos es que ese fenómeno se corre y ya no solo podemos hablar de desnutrición, sino también de sobrepeso y obesidad en esto. Entonces, hay un círculo. Pobreza, inseguridad alimentaria, sobrepeso y obesidad, que realmente es un círculo muy preocupante porque vivir con estas patologías, que además están asociadas a un montón de otras enfermedades, en familias en donde lo económico está sumamente disminuido, es un problema. Y en estos hogares dio que un 28% tenían estos adolescentes sobrepeso u obesidad, y a su vez un 5.4 tiene afectada su altura. Cuando decimos que este 5.4 tiene afectada su altura, está hablando de la historia de estos adolescentes, ¿no? Claro, como tú decías, vienen de familias muy pobres desde el inicio, ¿no? O sea, desde el inicio de sus vidas, y entonces la altura es el mejor indicador de cómo va un país en materia de derecho a la alimentación, derecho a la salud.
cuando vos te encontrás que tenés un 5.4 de adolescentes con alturas afectadas, esto tiene que ver justamente con eso, con la historia de estos gurises en cuanto a, entre otras cosas, la alimentación. Y en el sentido también que los padres vivieron lo mismo, los abuelos también. Eso es bien importante que lo mencionás, porque en las entrevistas en profundidad sale esto de la historia del hambre en estos hogares, ¿no? Esto de, bueno, los padres vivieron así, esto ahora lo estamos viviendo nosotros, esto de las dificultades para poder planificar, elegir, sí, diversificar la alimentación. Y esto no es menor, porque hay que pensar que nosotras que tenemos la posibilidad hoy de decidir qué vamos a comer hoy, mañana, ¿no? Estas familias son historias de vida de muchísimo tiempo, en donde se ha vulnerado el derecho a una alimentación crónicamente. Y que lleva también a que los más chicos tengan que salir a buscar el alimento, ¿no? Exactamente, lo que también las entrevistas muestran es que los adolescentes también ayudan a las familias a conseguir estos alimentos, entonces muchas veces obviamente que entre elegir seguir manteniendo ese hogar o seguir estudiando, ¿no? Salen a trabajar, salen a buscar alimento, porque bueno, porque es lo que les queda. ¿Qué afectación tiene cognitivamente en un adolescente no estar bien alimentado? Porque estamos hablando de una etapa fundamental de la vida, pero puede ser que en esas dicotomías que tenemos a veces, como que pensamos solamente en los más pequeños, que es muy importante, y una cosa no quita la otra, ¿no? Pero ¿qué le pasa a un adolescente que no cumple con los requerimientos nutricionales? Una es la talla, que vos lo mencionabas, ¿Sí? Pero cognitivamente, por ejemplo. Hay 3 etapas de la vida en el ser humano que es sumamente importante observar el crecimiento y el desarrollo. Crecimiento y desarrollo van juntos, ¿sí? Y obviamente los primeros 1000 días de vida, mucho se ha hablado sobre la importancia. Pero luego la adolescencia es una etapa sumamente importante. Allí las necesidades nutricionales aumentan, se duplican, ¿sí? Para muchos nutrientes. Y justamente para nutrientes críticos, ¿sí? O esenciales que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo. Entonces, este estudio no analizó performance educativa, por ejemplo. Pero sí sabemos que en hogares en donde hay desnutrición, ¿sí? Y aún así sobrepeso y obesidad, porque tener sobrepeso y obesidad no es porque estén bien alimentados, sino que también hay deficiencias de nutrientes críticos. Obviamente que esto está vinculado al desarrollo cerebral, porque el cerebro sigue creciendo y desarrollándose aún en la adolescencia. Cuando pensamos que todo está perdido, no es así. En la adolescencia hay que trabajar mucho. Entonces, hay nutrientes que se ubican, por ejemplo, hierro, zinc, determinados nutrientes que están en alimentos caros, sí, pongámosles carnes, leguminosas, que entonces lo que hace es que se afecte. Cuando esto que hablamos del ciclo de la inseguridad alimentaria tiene que ver con lo que pasa en el cuerpo, pero también lo que pasa a nivel cerebral. Y si yo tengo menor performance educativa, tengo menores posibilidades de trabajos mejores remunerados y otra vez ese círculo de estos gurises que además en poco tiempo van a ser mamás y papás, ¿no? Porque la reproducción en el país se sostiene en la población pobre. ¿Cómo se podría comenzar a solucionar esto? El MIDES está trabajando en un nuevo sistema de alimentación de distribución territorial, ya está haciendo eco, por ejemplo, en estas familias, no sé ustedes cómo lo ven, y la otra, los liceos deberían tener comedor y dar alimentación. Supuestamente existe y existe en situaciones críticas, pero parece no llegar a toda esta gente, por lo menos. Y nosotros, de los datos que tenemos de todas estas familias, solo un 29% accede a comedor o beca cantina, ¿tá? Que es decir, un adolescente que tiene que trasladarse al comedor de la escuela, con lo que significa eso también para la etapa del adolescente, ir a sentarse en un comedor escolar a recibir alimentos. De todas formas es un 29%, por lo tanto queda un montón de adolescentes que no tienen acceso a un programa de alimentación escolar o en este caso adolescente. Quizás estos datos que se vienen repitiendo y que ya no le podemos echar la culpa al COVID, ¿sí? Porque en un país en donde la riqueza sigue estando presente y mejorando algunos indicadores, deberían pensarse por lo menos en algunos programas de alimentación para los adolescentes
en lugares focalizados quizás, en lugares en donde la concentración de la inseguridad alimentaria está muy presente. Girona, no puedo evitar pensar, excede seguro este estudio que fue realizado previamente, pero el impacto que está teniendo seguramente en estas familias la crisis por el agua, el acceso, el tema justamente del sobrepeso, mayor salinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de que no debe estar incluido, supongo, pero ¿cómo lo ven ustedes desde la Escuela de Nutrición? Bien, nosotros, claro, cuando aplicamos este estudio, el tema de la inseguridad hídrica no estaba presente. Por lo tanto, ahora es uno de los indicadores que vamos a empezar a colocar en los estudios que tiene que ver con el acceso al agua. No obstante, nosotros lo venimos diciendo desde el primer día que la situación de crisis hídrica y de inseguridad hídrica no debería prolongarse muchísimo más el acceso, porque lo que sabemos hoy es que este tipo de alimentación, en donde yo te digo que el 52% consume en forma diaria productos ultraprocesados, te estoy diciendo que están consumiendo un montón de sodio, ¿sí? Que si se suma a la alimentación y al agua que consumen de la canilla, porque en estos hogares es imposible sostener la compra de bidones o de agua embotellada para consumir. Entonces, a largo plazo, obviamente, que estamos superando las recomendaciones en cuanto a sodio. Pienso también, hay algunos planes que están asegurando 2 litros para poblaciones vulnerables, pero no creo que siempre queden comprendidos en... No siempre quedan comprendidos todo el hogar, sino que aquellos menores de 6 meses que consumen fórmulas infantiles exclusivamente, embarazadas, bueno, obviamente hipertensos. Por lo tanto, el resto de la población y en esta situación siguen consumiendo el agua de la canilla. Ya para cerrar, y a propósito del agua, otros componentes aparte del sodio, como los cloruros, como los trialometanos, podrían afectar, se sabe que pueden afectar la salud a largo plazo, pero ¿tiene un efecto inmediato de robar algún nutriente de alimentos? ¿O está estudiado eso? En realidad la biodisponibilidad, eso que vos decís, es cuánto de lo que consumo yo aprovecho. La biodisponibilidad de los nutrientes. En general no está estudiado en estos casos. Todos estos fenómenos son muy nuevos en el país. Ni siquiera tenemos hoy datos de acceso al agua y qué está haciendo y cómo está consumiendo la gente. Por lo tanto, es algo a seguir estudiando desde la universidad cuáles van a ser los efectos si esto se prolonga en la salud. Alejandra, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista con Alejandra Girona, coordinadora del Observatorio de Alimentación de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Ya son las 9 de la mañana, 21 minutos.